Buenos días. Mientras recojo algunos frutos del racimo, comentaré algunas características de esta planta. Después, veremos cómo extraer su aceite. En primavera, produce unas bonitas flores que se polinizan por el viento. Por lo tanto, al no tener néctar, pocas abejas vienen a por un poco de polen. También es conocida por higuerilla, castor o otros nombres, según países. Por aquí es una planta invasiva muy resistente. Aquí la vemos cómo sobrevive y se defiende en un cañaveral, en los cuales ninguna otra planta resiste. Uso guantes protectores, porque sus castañas secas pinchan bastante. En otros lugares del mundo, como la India, es una planta agrícola muy rentable, cultivándose en terrenos áridos donde otras plantas no pueden prosperar. De sus semillas, que son altamente tóxicas debido a la resina que contienen, se extrae un apreciado aceite que tiene gran demanda en sectores como la cosmética y la salud, para pinturas y barnices, para la industria de plástico y textiles, biodiesel, lubricantes para aviones y cohetes. También se utiliza en aditivos alimentarios, entre otros usos. Sus frutos se recogen cuando están bien secos, eso es a finales de verano o en otoño. Lo más práctico es cortar todo el racimo y dejarlo a pleno sol durante unos días. Cuando están bien secos y calientes del sol, es muy fácil desprender las semillas. Como vemos, cada racimo está compuesto por grupos o piñas de 3 cápsulas y dentro de cada cápsula hay una semilla. Cuando están bien secas y muy calientes del sol, muchas de ellas estallan de manera natural. Así se dispersan y se propaga la planta de manera natural a distancia. Yo las extiendo en el suelo sobre un plástico a pleno sol durante varios días. Cuando están bien calientes del sol, me pongo el calzado de campo y les doy 4 pisotones. Luego retiro la paja y ya está. Si tenéis pocas, podéis utilizar una pala de madera como las de picar la ropa a lavar, como se hacía antes. De este montoncito he obtenido 4 kilos de semillas. Se parecen a las alubias o frijoles de bonitos colores. Aquí vemos una muestra. Las demás las guardo para elaborar insecticidas ecológicos para el huerto. Una vez tenemos las semillas, si queremos hacer aceite de ricino o aceite de castor, que es lo mismo, las trituraremos bien con un molino. Si no tenemos molino, habrá que utilizar algún tipo de trituradora, teniendo en cuenta que hay que molerlas hasta que quede una pasta húmeda y fina. Antes de continuar, vamos a recordar lo peligrosas que son estas semillas. Un 5% de ellas es resina, una toxina de las más potentes que se conocen. Por lo tanto, mantenerlas lejos de los niños, porque al ser atractivas podrían ingerir algunas y sería fatal. Buscar información sobre la resina. Una vez hecha la advertencia, vamos a continuar. Hay varias maneras de extraer su aceite de manera casera. Una de ellas es mezclando esta papilla con agua y llevarlo a ebullición durante un buen rato. Luego se deja reposar y el aceite quedará encima. Seguidamente habrá que retirar o decantar este aceite sin ningún resto de agua u otras partículas. Yo utilizaré otro método más eficaz. Utilizaré esta prensa casera de elaboración propia, muy simple y efectiva. Como algunos de vosotros ya habréis visto en el vídeo del aceite de oliva o el de aceite de aguacate, tiene varios cilindros. En este caso utilizaré uno de pequeño. Lo relleno con la pasta obtenida al triturar las semillas. Lo coloco en la prensa. Y empezamos a presionar. Ya va saliendo. Hay que presionar despacio para que vaya saliendo a su ritmo.
hirviendo. Es un aceite muy viscoso. Aún se puede presionar más, pero lo dejaremos aquí porque ya está muy seco y el mejor aceite ya salió. Aunque las semillas estaban muy secas, ha salido bastante aceite. Un 40% de las semillas es aceite y creo que ha salido casi todo. La pasta que puse en la prensa era muy húmeda y pegajosa, pero el residuo que ha quedado está completamente seco, casi polvoriento. La extracción por prensado es la más eficiente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.